El día en que el último adiós a su madre se había pronunciado, el mundo de Sofía se había desdibujado en una bruma de dolor y confusión. Los rostros de los dolientes, susurrando condolencias y ofreciendo abrazos torpes, se sentían lejanos, casi irreales. La voz del sacerdote resonaba en la pequeña capilla, pero las palabras de consuelo apenas alcanzaban el núcleo helado de su corazón. Su madre, su faro, su confidente, ya no estaba. El vacío que había dejado en su vida era tan vasto que Sofía sentía como si fuera a ser engullida por él en cualquier momento. En medio de ese torbellino de emociones, la presencia de su abuela paterna, Elena, se había sentido como un ancla inesperada. La abuela Elena, una mujer de porte elegante y mirada penetrante, aunque habitualmente distante y reservada, se había mostrado sorprendentemente afectuosa y preocupada desde el momento en que recibió la noticia de la muerte de su nuera. Había llegado a la casa de Sofía casi de inmediato, asumiendo el control de la situación con una eficiencia tranquila y decidida. Organizó el funeral, se encargó de los detalles logísticos y, lo más importante para Sofía, se mantuvo a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso pero constante. Sofía, en su fragilidad y desorientación, se había aferrado a su abuela como una náufraga a una tabla de salvación. La abuela Elena, a pesar de su habitual frialdad, le ofrecía un abrazo cálido cuando las lágrimas amenazaban con desbordarse. Le preparaba sus comidas favoritas y se sentaba en silencio a su lado durante las largas noches de insomnio, ofreciéndole una presencia reconfortante en medio de la oscuridad. Para Sofía, en esos momentos de profundo dolor, su abuela era el único vínculo tangible que le quedaba con su familia paterna, un lazo que, en su inocencia, creía inquebrantable. La abuela Elena se había instalado en la casa de Sofía, insistiendo en que no la dejaría sola en esos momentos tan difíciles. Se había hecho cargo de todos los asuntos prácticos, desde hablar con la funeraria hasta revisar la documentación necesaria. Sofía, abrumada por el dolor, agradecía la diligencia de su abuela, confiando ciegamente en su experiencia y buen juicio. No le extrañó cuando su abuela le mencionó la necesidad de revisar el testamento de su madre. Era algo lógico, parte de los trámites necesarios tras un fallecimiento. La lectura del testamento se programó para unos días después del funeral, en el bufete de un abogado que había trabajado para la familia durante años. Sofía acudió acompañada de su abuela, sintiéndose aún vulnerable y con la sensación de que todo lo que estaba sucediendo era parte de una pesadilla de la que aún no había despertado. Su abuela Elena, por el contrario, se mostraba serena y compuesta, ofreciendo a Sofía una sonrisa tranquilizadora de vez en cuando. En la sobria sala de reuniones del bufete, el abogado, un hombre mayor de rostro amable y mirada cansada, comenzó a leer el testamento de Elena, la madre de Sofía. Las palabras resonaban en el silencio de la sala, detallando los deseos de la difunta en cuanto a la distribución de sus bienes. Sofía escuchaba con atención, esperando oír su nombre como la principal heredera, la destinataria natural del legado de su madre. Sin embargo, a medida que el abogado avanzaba en la lectura, una sorpresa inesperada llenó la sala. La principal beneficiaria de la herencia de Elena no era Sofía, su única hija, sino su abuela paterna, también llamada Elena. Se especificaba que la abuela recibiría la propiedad de la casa familiar, una suma considerable de dinero en cuentas bancarias y todas las demás posesiones de valor. Sofía, atónita, se quedó sin aliento, sintiendo como si otro golpe inesperado la hubiera derribado. Volvió la mirada hacia su abuela, buscando una explicación en sus ojos. La abuela Elena mantenía un rostro serio, ligeramente entristecido, pero sin rastro de la sorpresa que Sofía esperaba ver. «Cariño», dijo la abuela, tomando la mano de Sofía con un apretón firme,
Tu madre siempre fue muy previsora. Hablamos de esto hace tiempo. Ella quería asegurarse de que yo estuviera bien atendida. Ya sabes que mi salud no ha sido la mejor últimamente. La explicación parecía lógica y plausible. Sofía sabía que su abuela había tenido algunos problemas de salud en el pasado y que su madre siempre se había preocupado por su bienestar. Sin embargo, una pequeña voz de duda comenzó a susurrar en su interior. ¿Por qué su madre no le había mencionado nada sobre esto? Siempre habían tenido una relación muy abierta y sincera. Le resultaba extraño que su madre hubiera tomado una decisión tan importante sin consultarla. Además, había algo en la forma en que el abogado había leído el testamento, una cierta formalidad distante, casi incómoda, que no pasaba desapercibida para Sofía. También notó que el abogado había evitado su mirada durante la lectura, como si estuviera ocultando algo. Al salir del bufete, la abuela Elena se mostró especialmente cariñosa, abrazando a Sofía con fuerza y asegurándole que no se preocupara por nada, que ella se encargaría de todo. Le dijo que seguirían viviendo juntas en la casa familiar y que nada cambiaría. Pero a pesar de sus palabras tranquilizadoras, Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. La sorpresa del testamento, la actitud evasiva del abogado, la extraña calma de su abuela, todo comenzaba a generar una creciente inquietud en su mente. En medio de su duelo reciente, una semilla de duda comenzaba a germinar, insinuando una posible traición que Sofía aún no alcanzaba a comprender en toda su magnitud. El eco de las palabras del abogado resonaba en la mente de Sofía mucho después de haber abandonado el bufete. Su abuela Elena la había tomado del brazo, guiándola hacia la calle con una firmeza inusual, repitiendo una y otra vez que todo estaría bien, que ella se encargaría de todo. Pero Sofía sentía un vacío extraño en el pecho, una mezcla de incredulidad y una punzante sensación de que la habían dejado de lado. Durante el breve trayecto de vuelta a casa en el coche de su abuela, Sofía observó a la mujer que se había convertido en su único apoyo familiar. La abuela Elena mantenía un rostro sereno, casi impávido, aunque Sofía notó un ligero brillo de satisfacción en sus ojos cuando mencionaba los detalles del testamento. Le aseguró que el dinero y la propiedad de su madre estarían a salvo y que ella velaría por sus intereses, como siempre lo había hecho. Pero la insistencia con la que repetía estas frases y la forma en que evitaba su mirada directa no hicieron más que aumentar las sospechas de Sofía. Al llegar a la casa, que ahora legalmente pertenecía a su abuela, Sofía sintió una punzada de extrañeza. Todo parecía igual. Los muebles, las fotografías, los objetos personales de su madre aún dispersos por la sala de estar. Pero una fina capa de distancia se había instalado en el ambiente. Ya no era su hogar, al menos no completamente. Ahora pertenecía a su abuela, quien, con una actitud casi posesiva, comenzó a organizar y guardar las pertenencias de su difunta hija, como si quisiera borrar cualquier rastro de su existencia. En los días siguientes, Sofía intentó procesar la información del testamento y la explicación de su abuela. Habló con algunos amigos cercanos de su madre, buscando alguna confirmación de que ella hubiera tenido la intención de dejarle su herencia a la abuela. Para su sorpresa, todos coincidieron en que su madre siempre había hablado de dejarle todo a ella, a su única hija. Nadie recordaba haber oído mencionar un cambio en sus planes, lo que hizo que las dudas de Sofía se intensificaran. Recordaba vagamente algunas conversaciones entre su madre y su abuela, discusiones sutiles pero tensas sobre cuestiones de dinero y propiedades. Su abuela siempre había parecido tener una opinión muy firme sobre cómo debían administrarse los bienes familiares, y su madre, aunque generalmente complaciente, a veces mostraba cierta resistencia. ¿Podría ser que su abuela hubiera influido de alguna manera en la decisión de su madre? La idea la perturbaba profundamente.
También decidió repasar algunos documentos que su madre guardaba en su escritorio, buscando alguna pista, algún indicio de sus intenciones con respecto a su herencia. Encontró extractos bancarios, facturas, viejas pólizas de seguros, pero ningún testamento anterior ni ninguna mención a un cambio en sus planes. Cuanto más buscaba, más se convencía de que algo no encajaba. Una tarde, Sofía volvió a visitar el bufete del abogado, con la excusa de necesitar una copia del certificado de defunción de su madre. Quería observar al abogado con más detenimiento, buscando alguna señal que confirmara sus sospechas. El abogado, el mismo hombre amable y de rostro cansado, la recibió con cortesía, aunque notó una cierta frialdad en su trato. Al preguntarle sobre los detalles del testamento, se mostró evasivo y parco en palabras, remitiéndose estrictamente a lo que ya se había leído. Evitó nuevamente el contacto visual con Sofía y pareció ansioso por terminar la conversación. La actitud del abogado solo sirvió para alimentar las dudas de Sofía. ¿Por qué se mostraba tan incómodo al hablar del testamento? Tenía algo que ocultar. Comenzó a sospechar que su abuela podría haberlo presionado, o incluso haberle ofrecido algún tipo de incentivo para que no revelara ciertos detalles. Mientras más pensaba en ello, más se convencía de que su abuela la había engañado. Su dolor, su consuelo, su aparente preocupación. Todo podría haber sido una farsa, una actuación cuidadosamente orquestada para tomar posesión de la herencia de su madre. La idea la llenaba de una rabia fría y una profunda sensación de traición. Su abuela, la mujer en la que había confiado en su momento de mayor vulnerabilidad, podría haber aprovechado su dolor para sus propios fines egoístas. Fue en ese momento, sentada en la que una vez fue la habitación de su madre, rodeada de sus pertenencias ahora inertes, cuando Sofía tomó una decisión firme. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras su abuela se apropiaba de lo que legítimamente le pertenecía. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Y si su abuela la había engañado, haría todo lo posible para que rindiera cuentas. La fragilidad que la había embargado tras la muerte de su madre comenzó a transformarse en una determinación inquebrantable. La pérdida había dejado un vacío, pero también había despertado en ella una fuerza interior que nunca antes había sabido que poseía. Estaba sola, vulnerable, pero también decidida a luchar por su legado y por la memoria de su madre. Impulsada por la firme convicción de que su abuela la había engañado, Sofía comenzó una investigación metódica y discreta. Sabía que enfrentarse directamente a Elena sin pruebas sólidas sería inútil. Su abuela era una mujer astuta y manipuladora, capaz de torcer la verdad para su propio beneficio. Sofía necesitaba hechos, documentos que respaldaran sus crecientes sospechas. La primera pista que decidió seguir fue la de las finanzas de su madre. Durante años, Elena, la madre de Sofía, había llevado las cuentas de la casa y administrado sus pequeños negocios de artesanía con una meticulosidad casi obsesiva. Sofía recordaba haber visto a su madre guardar cuidadosamente facturas, extractos bancarios y otros documentos financieros en un archivador antiguo en el estudio. Ahora, con la casa bajo el control de su abuela, el acceso a ese archivador se había vuelto más complicado. Pero Sofía estaba decidida a encontrar la manera de consultarlo. Esperó el momento oportuno, una tarde en la que su abuela salió a visitar a una de sus amigas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sofía se dirigió al estudio. La puerta, que antes siempre estaba abierta, ahora permanecía cerrada con llave. Sofía recordó haber visto a su madre guardar un juego de llaves de repuesto en un joyero antiguo en su habitación. Con manos temblorosas, buscó en el joyero hasta encontrar el manojo de pequeñas llaves doradas. Una a una, probó las llaves en la cerradura del estudio hasta que una de ellas giró, permitiéndole entrar. El estudio olía a polvo
y a la tenue fragancia floral que siempre había caracterizado a su madre. Todo estaba en su lugar, pero Sofía notó que algunas cajas y carpetas habían sido movidas o reemplazadas. Se acercó al archivador y lo abrió con la misma llave que había utilizado para la puerta. Dentro, encontró varias carpetas clasificadas por años y por temas: facturas del hogar, gastos del negocio, documentos del seguro médico, y una carpeta etiquetada como bancos y ahorros. Sofía abrió esta última con expectación. Encontró extractos de cuentas corrientes y de ahorro, algunos bastante recientes, otros más antiguos. Los examinó con detenimiento, tratando de entender el flujo de dinero y cualquier movimiento inusual que pudiera haber ocurrido en los días previos a la muerte de su madre. Al revisar los extractos más recientes, Sofía descubrió varias transferencias de dinero importantes desde la cuenta de su madre a una cuenta cuyo titular era su abuela Elena. Las fechas de estas transferencias eran alarmantemente cercanas al momento en que su madre había empezado a sentirse mal. La cantidad total transferida era significativa, lo que despertó aún más las sospechas de Sofía. ¿Por qué su madre le habría transferido tanto dinero a su abuela justo antes de morir? Siguió buscando en la carpeta hasta que encontró una serie de documentos relacionados con la propiedad de la casa familiar. Descubrió que la casa estaba a nombre de su madre, pero había una hipoteca considerable pendiente de pago. También encontró un borrador de un Nuevo Testamento, fechado apenas unas semanas antes de la muerte de su madre. En este borrador, la principal beneficiaria de la herencia era, nuevamente, su abuela Elena. Sin embargo, este borrador no estaba firmado ni notariado. Este hallazgo confirmó las sospechas de Sofía de que su abuela había estado presionando a su madre para que cambiara su testamento. Pero si este borrador no era válido, ¿cómo había logrado su abuela convertirse en la principal heredera? Sofía recordó la actitud evasiva del abogado y su incomodidad al hablar del testamento. Empezó a sospechar que su abuela podría haber recurrido a algún tipo de manipulación o incluso fraude para conseguir lo que quería. Sofía también decidió investigar los movimientos de su abuela en los días posteriores a la muerte de su madre. Recordó que su abuela se había encargado de todos los trámites funerarios y legales con una rapidez inusual. Se puso en contacto con la funeraria y conoció los detalles de los arreglos. Descubrió que su abuela había insistido en cremar el cuerpo de su madre rápidamente, alegando que era el deseo de la difunta. Esta información resultó particularmente perturbadora para Sofía. ¿Por qué su abuela había tenido tanta prisa en cremar el cuerpo de su madre? ¿Estaba tratando de ocultar algo? La investigación de Sofía comenzó a arrojar luz sobre los oscuros intereses de su abuela: el dinero de las cuentas bancarias, la propiedad de la casa. Todo apuntaba a un plan cuidadosamente orquestado para despojarla de su legítima herencia. El dolor que su abuela había mostrado tras la muerte de su madre ahora le parecía una burda actuación, una máscara para ocultar su verdadera naturaleza avariciosa y manipuladora. En ese momento, sentada en el estudio que una vez fue de su madre, rodeada de las pruebas de la traición, Sofía sintió una determinación helada apoderarse de ella. Ya no era solo una joven afligida por la pérdida de su madre, sino una mujer decidida a luchar por su justicia y a desenmascarar la cruel farsa de su abuela. Sofía esperó a que su abuela regresara de su habitual paseo matutino. La vio entrar por la puerta, con su andar elegante y su sonrisa forzada para el vecindario, y supo que era el momento de la confrontación. La rabia fría que había sentido la noche anterior al descubrir las transferencias de dinero y el borrador del testamento se había transformado en una determinación serena, pero inquebrantable. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo Sofía con voz firme, esperando a que Elena se quitara el abrigo y dejara su bolso sobre la mesa del recibidor. Elena la miró con sorpresa, quizás intuyendo el tono de su voz. «¿Qué sucede? Cariño,
¿Ha pasado algo? ¿Estás pálida? Sí, abuela, ha pasado algo, respondió Sofía, sosteniendo en su mano los extractos bancarios que había encontrado. He estado revisando algunos documentos de mamá y he encontrado cosas interesantes. Elena intentó mantener la compostura, pero Sofía pudo ver un ligero temblor en sus manos mientras se acercaba a ella. ¿Qué tipo de cosas? No creo que debas preocuparte por esas cosas ahora. Estas transferencias de dinero, abuela, dijo Sofía, mostrando los extractos bancarios, grandes sumas de dinero transferidas, desde la cuenta de mamá a la tuya, en las semanas previas a su muerte. ¿Podrías explicarme por qué? El rostro de Elena se endureció ligeramente, aunque intentó mantener una expresión de inocencia ofendida. Cariño, ya te lo expliqué. Tu madre era muy generosa y quería asegurarse de que yo estuviera bien, mi salud. Pero, abuela, son cantidades muy grandes, interrumpió Sofía. ¿Y por qué no me mencionó nada? Siempre me contó todo. Elena suspiró, como si estuviera agotada por la conversación. Sofía, estás pasando por un momento difícil. Estás buscando explicaciones donde no las hay. Tu madre me quería mucho y quería protegerme. No veas fantasmas donde no los hay. ¿Y este borrador de testamento? Abuela, continuó Sofía, mostrando el documento que había encontrado. Un testamento fechado hace unas semanas, donde mamá te deja toda su herencia a ti. ¿Por qué nunca me dijo nada de esto? El testamento que se leyó en el bufete era diferente. Estaba firmado y sellado. ¿Qué pasó con este...? El rostro de Elena palideció aún más. Por un instante, Sofía vislumbró el miedo en sus ojos, una sombra que rápidamente fue reemplazada por una máscara de indignación. Sofía, ¿dónde encontraste eso? No tenías derecho a hurgar en las cosas de tu madre. Ese borrador no significa nada. Tu madre cambió de opinión. Tenía sus razones. ¿Y cuáles eran esas razones? Abuela, insistió Sofía, acercándose un paso. ¿Por qué de repente decidió dejarme sin nada? ¿Por qué decidió dejarle todo a usted, justo antes de morir? Elena dio un paso atrás, evitando la mirada de Sofía. Yo no sé nada de eso. Tu madre tomó sus propias decisiones. No me involucres en esto. Estás siendo injusta conmigo. Injusta, exclamó Sofía, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. Usted me ha estado mintiendo desde el día en que murió mamá. Se aprovechó de mi dolor, de mi confusión, para quedarse con lo que me pertenece. «¡Eso no es verdad!», gritó Elena, su voz quebrándose. «Yo te quiero. Sofía, siempre te he querido. Solo estoy tratando de protegerte». «¿Protegerme quedándose con mi herencia?», replicó Sofía con sarcasmo. «Protegerme ocultándome que estuvo presionando a mamá para que cambiara su testamento. He hablado con los amigos de mamá. Abuela, nadie sabía nada de esto. Todos esperaban que yo fuera la heredera». Elena se llevó las manos al rostro, sollozando. «No sabes lo que estás diciendo. Sofía, estás dolida y confundida. Yo solo quería asegurarme de tener algo para el futuro. Mi salud no es buena, y no quería ser una carga para ti». «¿Una carga?», preguntó Sofía con amargura. «Mamá trabajó toda su vida para construir algo para mí. Y usted se lo quitó todo en el momento en que ella no pudo defenderse. No me parece que eso sea amor. Abuela, me parece avaricia». El silencio se apoderó del recibidor. La respiración de Elena era entrecortada por el llanto, pero Sofía podía percibir una dureza en su mirada, una frialdad que confirmaba sus sospechas. La máscara de abuela preocupada y cariñosa se había resquebrajado, revelando la ambición y el egoísmo que se escondían detrás. «No voy a permitir que te quedes con lo que me pertenece. Abuela», dijo Sofía con una determinación firme en su voz.
Voy a luchar por mi herencia. Voy a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Y si usted me engañó, tendrá que rendir cuentas. Elena la miró con una furia contenida, sus ojos brillando con resentimiento. Eres una desagradecida, Sofía. Después de todo lo que he hecho por ti, usted no ha hecho nada por mí. Abuela, la interrumpió Sofía con firmeza. Solo ha pensado en sí misma. Y ahora lo sé. En ese momento, Sofía supo que la relación con su abuela, tal como la había conocido, había terminado. La verdad había salido a la luz, y la confrontación había revelado la verdadera naturaleza de Elena, una mujer cuya avaricia y ambición la habían llevado a traicionar la confianza de su propia nieta. El camino por delante sería difícil, pero Sofía estaba decidida a recorrerlo hasta el final, en busca de la justicia que tanto ella como su madre merecían. Tras el amargo enfrentamiento con su abuela, Sofía se sintió más sola que nunca. La mujer en la que había confiado, la persona que se había presentado como su principal apoyo tras la muerte de su madre, se había revelado como una manipuladora avariciosa. Sofía sabía que no podía enfrentarse a Elena sola. Su abuela era una mujer influyente en su círculo social, con una habilidad sorprendente para tejer mentiras y manipular a las personas. Sofía necesitaba ayuda, necesitaba aliados que creyeran en su historia y que estuvieran dispuestos a luchar junto a ella por la verdad y la justicia. Su primer pensamiento fue para los viejos amigos de su madre. Recordaba haberlos visto en reuniones familiares y en fiestas, siempre cariñosos y atentos con ambas. Tal vez ellos tendrían alguna perspectiva sobre la relación entre su madre y su abuela, o quizás incluso sabrían algo sobre los manejos financieros de Elena. Sofía se dedicó a buscar sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico, encontrando algunos contactos en la vieja agenda de su madre y otros a través de redes sociales. La primera persona a la que llamó fue la señora Carmen, una amiga íntima de su madre desde la adolescencia. Sofía la recordaba como una mujer amable y sensata, que siempre había tenido un cariño especial por su madre. Dudó antes de marcar su número, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. ¿Creería la señora Carmen su historia? ¿O la tacharía de desagradecida e ingrata con su abuela? Para su alivio, la señora Carmen se mostró muy comprensiva desde el primer momento. Escuchó atentamente el relato de Sofía, interrumpiéndola solo para hacer alguna pregunta puntual. Al final de la conversación, su voz transmitía una profunda tristeza y apoyo. «¡Ay, Sofía! Cariño», dijo la señora Carmen con un suspiro. «Siempre sospeché que Elena tenía un lado oscuro. Tu madre era demasiado buena y generosa para merecer esto. Cuenta conmigo para lo que necesites. Conozco a algunas personas que podrían ayudarte con esto». Esa llamada le dio a Sofía un rayo de esperanza. No estaba sola. Había gente que conocía y quería a su madre, y que estaban dispuestas a apoyarla. A partir de ese momento, Sofía se dedicó a contactar a otros amigos de su madre, repitiendo su historia y buscando cualquier información o apoyo que pudieran ofrecerle. Para su sorpresa, descubrió que no era la única que había sospechado de las intenciones de su abuela. Algunos de los amigos de su madre recordaban comentarios de Elena sobre la herencia y sobre la importancia de asegurar su futuro económico. Otros incluso mencionaron haber presenciado discusiones tensas entre madre e hija sobre este tema. Sofía también se puso en contacto con algunos parientes lejanos, tíos y primos que no vivían en la misma ciudad, pero que habían mantenido contacto con su madre a lo largo de los años. Algunos de ellos se mostraron escépticos al principio, pero cuando Sofía les contó los detalles de las transferencias bancarias y les mostró el borrador del testamento, su incredulidad comenzó a desvanecerse. Una de sus tías, la hermana menor de su padre, incluso le confesó que siempre había desconfiado de Elena. Recordaba que, en el pasado, su cuñada había intentado manipular a su hermano en asuntos de dinero
y que nunca le había parecido una persona sincera. Se ofreció a ayudar a Sofía en todo lo que pudiera, proporcionándole información y contactos que podrían ser útiles para su caso. A medida que Sofía tejía su red de aliados, comenzó a sentirse más fuerte y segura. Ya no era solo su palabra contra la de su abuela. Ahora contaba con el apoyo de personas que conocían a su madre y que creían en su honestidad. Juntos, comenzaron a intercambiar información y a analizar las posibles estrategias para enfrentarse a Elena y recuperar lo que le pertenecía legítimamente a Sofía. La idea de contratar a un abogado se hizo cada vez más evidente. Sofía sabía que necesitaría asesoramiento legal para impugnar el testamento y para reclamar la herencia de su madre. La señora Carmen se ofreció a recomendarle a un abogado de su confianza, un hombre honesto y con experiencia en casos de herencias complicadas. Sofía se reunió con el abogado, el señor Gutiérrez, y le presentó todas las pruebas que había recopilado los extractos bancarios, el borrador del testamento, los testimonios de los amigos de su madre y los comentarios de sus familiares. El señor Gutiérrez escuchó atentamente, examinando los documentos con interés. Al final de la reunión, se mostró optimista sobre las posibilidades de Sofía de ganar el caso. Su abuela actuó de forma muy sospechosa, le dijo el señor Gutiérrez. Tenemos suficientes elementos para impugnar ese testamento y para demostrar que usted es la legítima heredera de su madre. Las palabras del abogado llenaron a Sofía de esperanza. Por fin sentía que tenía una oportunidad real de hacer justicia a su madre y de recuperar lo que le había sido arrebatado, junto con el señor Gutiérrez y sus aliados. Sofía comenzó a planificar los siguientes pasos de su estrategia. Sabía que la batalla legal contra su abuela no sería fácil, pero estaba decidida a luchar hasta el final. La memoria de su madre y el deseo de justicia eran su mayor motivación. Con el apoyo del señor Gutiérrez y la determinación renovada, Sofía dio el primer paso formal en su lucha contra su abuela. Se presentó una demanda legal para impugnar el testamento de su madre, alegando manipulación y fraude por parte de Elena. La noticia de la demanda se extendió rápidamente por el círculo social de ambas mujeres, generando sorpresa y división de opiniones. Muchos se pusieron del lado de la anciana Elena, viéndola como una víctima de una nieta ambiciosa e ingrata. Otros, sin embargo, recordando el carácter reservado y a veces manipulador de Elena, comenzaron a cuestionar su versión de los hechos. El señor Gutiérrez, un abogado experimentado y astuto, aconsejó a Sofía mantener un perfil bajo durante el proceso legal y centrarse en la recopilación de más pruebas que pudieran fortalecer su caso, junto con la señora Carmen y otros aliados. Sofía continuó buscando documentos y testimonios que pudieran demostrar la presión que Elena había ejercido sobre su madre para que cambiara el testamento, así como el interés económico directo de Elena en la propiedad. Descubrieron que, en los meses previos a la muerte de la madre de Sofía, Elena había realizado varias consultas con un asesor financiero y había mostrado un interés inusual en el valor de la casa familiar y en las posibles formas de transferir la propiedad. También encontraron algunos correos electrónicos antiguos entre Elena y una amiga, en los que la abuela expresaba su preocupación por su situación económica y manifestaba su deseo de asegurarse un futuro financiero cómodo. Aunque estas pruebas no eran concluyentes por sí solas, contribuían a pintar un cuadro de una mujer motivada por la codicia y la ambición. Paralelamente a la batalla legal, Sofía y sus aliados decidieron utilizar otras estrategias para presionar a Elena y exponer su verdadera naturaleza ante la opinión pública. Con la ayuda de un periodista local amigo de la señora Carmen, filtraron parte de la información que habían recopilado a un periódico de la ciudad. El artículo, aunque cuidadoso para no prejuzgar el caso legal, insinuaba ciertas irregularidades en la herencia y destacaba el conflicto entre una joven nieta y su poderosa abuela. La publicación del artículo tuvo un impacto inmediato,
El nombre de Elena comenzó a aparecer en las conversaciones, y los rumores se extendieron como la pólvora. La imagen de viuda venerable y abuela afligida, que Elena había cultivado con tanto esmero, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las sospechas. Algunos de sus amigos y conocidos más cercanos empezaron a tomar distancia, mientras que otros se mostraban más cautelosos en sus comentarios y actitudes. Elena, furiosa por la publicación del artículo, intentó contactar con el periódico para desmentir la información y presentar su propia versión de los hechos. Sin embargo, el periódico se negó a retractarse, alegando que su historia se basaba en fuentes sólidas y documentos verificables. La abuela se sintió acorralada, y su frustración se manifestó en ataques de ira y llamadas telefónicas llenas de reproches hacia Sofía y sus aliados. La tensión entre Sofía y Elena se intensificó aún más, aunque seguían viviendo bajo el mismo techo. Apenas se dirigían la palabra. La atmósfera en la casa era pesada y opresiva, cargada de resentimiento y desconfianza. Elena evitaba a Sofía siempre que era posible, encerrándose en su habitación y comunicándose con ella solo a través de mensajes secos y cortantes. Sofía, por su parte, se sentía cada vez más incómoda en la que una vez fue su hogar, anhelando el momento en que pudiera independizarse y dejar atrás esa pesadilla familiar. A medida que el caso legal avanzaba, el señor Gutiérrez logró obtener una orden judicial para congelar los bienes de la herencia hasta que se resolviera el litigio. Esta medida supuso un duro golpe para Elena, quien se vio privada de acceso al dinero y a la propiedad que tanto ansiaba. La abuela, desesperada, intentó negociar un acuerdo extrajudicial con Sofía, ofreciéndole una pequeña parte de la herencia a cambio de que retirara la demanda. Sin embargo, Sofía, yanjue en su propósito, rechazó la oferta. No se trataba solo de dinero, sino de justicia y de la memoria de su madre. La batalla entre nieta y abuela se libraba en los tribunales y en la opinión pública, cada una utilizando sus propias armas y estrategias. Sofía, con el apoyo de sus aliados y la guía de su abogado, se mostraba fuerte y decidida, dispuesta a luchar hasta el final para descubrir la verdad y recuperar lo que le pertenecía por derecho. Elena, por su parte, se aferraba a su posición con uñas y dientes, utilizando su influencia y sus contactos para intentar desacreditar a Sofía y manipular el sistema legal a su favor. El enfrentamiento se había convertido en una guerra sin cuartel, y el desenlace final aún estaba por verse. La batalla legal entre Sofía y su abuela llegó a su punto culminante en un juicio que atrajo una considerable atención mediática. La historia de la joven que luchaba contra su propia abuela para recuperar la herencia de su madre resonó en el corazón de muchas personas, despertando sentimientos de indignación y solidaridad. El señor Gutiérrez presentó ante el tribunal las pruebas que Sofía y sus aliados habían recopilado con tanto esfuerzo, los extractos bancarios que mostraban las transferencias sospechosas, el borrador del testamento que revelaba las intenciones iniciales de la madre de Sofía, los testimonios de los amigos y familiares que ponían en duda la versión de Elena, e incluso el informe de un perito calígrafo que cuestionaba la autenticidad de la firma del testamento presentado por la abuela. La defensa de Elena se basó en la negación y la victimización. Sus abogados intentaron desacreditar a Sofía, presentándola como una joven ambiciosa y manipuladora, influenciada por terceros que solo buscaban aprovecharse de la situación. Elena subió al estrado y, con lágrimas en los ojos, negó haber presionado a su hija para que cambiara el testamento, insistiendo en que todo había sido voluntad de la difunta. Intentó apelar a la compasión del jurado, presentándose como una anciana vulnerable y afligida por la pérdida de su hija. Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la acusación y el testimonio convincente de Sofía y sus aliados hicieron mella en la credibilidad de Elena. La verdad, aunque dolorosa y compleja,
comenzó a abrirse paso en la sala del tribunal. Se reveló cómo Elena había estado preocupada por su futuro económico y cómo había aprovechado la vulnerabilidad de su hija en sus últimos días para persuadirla de que cambiara su testamento. Se expuso su codicia y su falta de escrúpulos al intentar privar a su propia nieta de su legítima herencia. Finalmente, tras varias semanas de un juicio tenso y emotivo, el veredicto fue anunciado. El jurado declaró nulo el testamento presentado por la abuela, reconociendo a Sofía como la única heredera legítima de su madre. Un murmullo de aprobación recorrió la sala mientras Sofía sentía un peso enorme levantarse de sus hombros. La justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido. La derrota legal supuso un duro golpe para Elena. Su reputación quedó dañada irreparablemente, y muchos de sus amigos y conocidos se distanciaron de ella. La opinión pública, que inicialmente se había mostrado dividida, ahora la veía bajo una luz mucho más crítica. La ambición y la avaricia que la habían impulsado a engañar a su propia nieta la habían dejado sola y aislada. Sofía, por su parte, recuperó la propiedad de la casa familiar y el resto de la herencia de su madre. Sin embargo, más allá de los bienes materiales, lo que realmente valoraba era haber honrado la memoria de su madre y haber demostrado su inocencia ante aquellos que habían dudado de ella. La batalla legal había sido agotadora, pero también la había fortalecido, mostrándole la fuerza y la determinación que poseía. Tras la resolución del juicio, Sofía decidió poner en venta la casa familiar. Aunque guardaba muchos recuerdos de su infancia en ese lugar, sentía que era hora de empezar un nuevo capítulo en su vida, libre de las sombras del pasado y de la presencia manipuladora de su abuela. Utilizó parte del dinero de la herencia para iniciar sus propios proyectos y para apoyar a las personas que la habían ayudado durante su lucha. Elena, aislada y enfrentando las consecuencias de sus actos, nunca llegó a pedir perdón a Sofía. Vivió sus últimos años recluida en otra propiedad, consumida por el resentimiento y la amargura. Sofía, aunque en un principio sintió rabia y rencor hacia su abuela, con el tiempo logró encontrar un cierto grado de paz, comprendiendo que el comportamiento de Elena era el resultado de sus propias inseguridades y de una visión distorsionada del mundo. Sofía honró la memoria de su madre viviendo una vida plena y honesta, siguiendo sus propios sueños y valores. Se graduó con honores de la universidad y construyó una carrera exitosa en el campo que siempre le había apasionado. Nunca olvidó el dolor de la traición, pero tampoco permitió que ese dolor la definiera. Aprendió a confiar en su propio juicio y a rodearse de personas sinceras y leales. Con el tiempo, Sofía encontró la paz y el cierre que tanto había anhelado. Había luchado por la verdad y la justicia, y había logrado recuperar no solo la herencia material de su madre, sino también su propio legado de integridad y fortaleza. La decisión que tomó aquel día fatídico, el día en que su madre murió y su abuela la engañó, la había llevado por un camino difícil pero transformador, un camino que finalmente la condujo a la libertad y a la posibilidad de un nuevo comienzo.